Gracias a Dios por la iglesia, hermanos. Estaba yo orando y estaba pensando, hermanos. Dios puso en mi corazón, y estoy orando que Dios nos ayude a jugar en un futuro no muy lejano, pronto, a tener una escuela de música. Gracias a Dios. Mire, Dios nos ha dado muchachos jóvenes con talentos. ¿Cuál es el propósito? De los que ya tocan, enseñar a los niños, a otros que quieran. Y hermanos, en un año, imagínense cuántos podrían aprender y así empiezan. Entonces, gracias por nuestra hermana Sofía. Ella, pues, su profesión dirige coros en la escuela. Esa es su profesión. Tenemos varios. Mi esposa toca piano. Nuestra hermana nos está ayudando nos va a ayudar con algunos especiales de varones. Después de esta tarde, después del servicio, los varones se quedan para practicar. Y tenemos varios hermanos. Hay una hermana, Emma, su papá me dijo que ella está dispuesta a enseñar, que quiere aprender también. Ponemos un día y hacemos una lista y que Dios, ¿verdad?, bendiga a la iglesia. También estoy orando, hermanos, que un día Dios levante de la misma iglesia un hombre joven y que el día que el Señor ya nos llame a su presencia, continúe la obra. Amén. A veces creamos de afuera, vienen con otras ideas. Cuando el miércoles estudiamos, cuando Moisés murió, ¿quién fue, hermano, el que tomó el lugar? El mismo pueblo, Josué. Siendo enseñado, preparado Dios, ¿verdad?, a través de Moisés. Entonces, yo creo que eso es bíblico y es correcto. Yo estoy orando por que estemos en el mismo sentir y que esté dispuesto a servir. Aquí hay, hermanos. ¿Seré yo? A veces, ¿verdad? Dios está buscando hombres. Y tengo uno en mente, ¿verdad?, aquí de la iglesia. A lo mejor que le dijo Dios a Samuel, ese no es, tranquilo, ese no es. No voy a estar, ¿seré yo? No, ore a Dios, hermano, que Dios nos guíe. Amén. Ok, los niños pueden ir a la clase. Estamos estudiando acerca de mayordomía bíblica, hermanos. Y bien rápido, la semana pasada, si usted estuvo aquí, estudiamos. ¿Puede dar la primera, hermano? Principios fundamentales de la mayordomía. Dios es el dueño de todo. ¿Recuerda? Estuvo aquí la semana pasada. El hombre es administrador, no propietario. No, simplemente Dios nos ha confiado, ¿verdad? Somos administradores. La fidelidad es el requisito principal, hermano, en la mayordomía bíblica. La fidelidad. La mayordomía implica rendición de cuentas. Un día el Señor nos va a llamar a cuentas de lo que Dios nos ha confiado. Y la mayordomía es una expresión de fe y obediencia. Esto lo estudiamos la semana pasada. Esta mañana quiero hablar, hermanos, acerca de la mayordomía de la vida espiritual. La vida espiritual como prioridad es el tema. La vida espiritual como prioridad. Mateo capítulo 6, versículo 33, dice la palabra de Dios. Un solo versículo, vamos a orar después de leerlo y tendremos la enseñanza. ¿Listos? Todos juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una vez más. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Señor, le damos gracias una vez más, dando la bendición de poder estar reunidos. Le pido que bendiga la enseñanza, que la enseñanza pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón, y que usted nos ayude, Señor, a ponerlo en práctica. Cuán importante es el tema de la mayordomía y lo que estaremos estudiando en esta mañana, Señor, es el fundamento de todo lo demás que hagamos en esta tierra. Ayúdenos, Señor, ayúdenos a poner en práctica. Y gracias porque usted es bueno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La semana pasada, hermanos, de lo que mencionamos, un breve resumen. Sabe que aún en lo secular, hermano, no en las cosas, ¿verdad?, espirituales, en lo secular, la misma gente reconoce la mayordomía y los principios bíblicos. Por ejemplo, usted en su trabajo, usted no llega tarde. ¿Por qué? Porque ahí tienen una regla, ¿sí o no?
y tiene que ver con responsabilidad, con mayordomía. Usted no puede hacer lo que usted quiera en su trabajo porque hay reglas. Y hermano, ¿y por qué en la vida espiritual, cuando trabajamos la mayordomía en la vida espiritual, a veces no tenemos esa misma convicción, esa misma responsabilidad que en el trabajo? Eso habla mucho de nuestra vida como cristianos. Y la vida espiritual como prioridad, hermanos, dice el pasaje: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La mayordomía cristiana comienza en el ámbito espiritual. El creyente, el Hijo de Dios, debe aprender a administrar su vida espiritual. La Biblia enseña, hermano, que la vida espiritual no es un complemento de la fe cristiana, sino es su fundamento esencial en la fe cristiana, la vida espiritual. Jesucristo estableció este principio, Mateo 6:33, mas buscad primeramente, si hemos de ser buenos administradores, buenos mayordomos, tenemos que comenzar, hermano, con la vida espiritual. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Aquí encontramos un principio fundamental. Este versículo revela un orden divino inalterable, hermanos. El reino de Dios debe ocupar el primer lugar en la vida del creyente, en la vida, ¿verdad?, de toda persona que ha entregado su vida a Dios. Claro, hay responsabilidades, hay trabajo que hacer, hay deberes, ¿verdad?, en esta vida. Pero todo, hermanos, tiene que prioridad el reino de Dios. Y cuando usted y yo pongamos, ¿verdad?, el reino de Dios, las cosas espirituales en primer lugar como prioridad, todo lo demás, hermanos, escuche, todo lo demás va a funcionar correctamente, porque estamos comenzando con algo fundamental, con un principio fundamental, hablando, hermanos, acerca de la mayordomía. La Escritura enseña que el creyente ha sido llamado a vivir una vida espiritual activa y responsable. Hemos sido llamados, hermano, como hijos de Dios, y no importa, aunque usted sea nada más un cristiano, usted y yo hemos sido llamados a vivir una vida con responsabilidad, porque es lo que Dios demanda. Mira, en Filipenses 2, versículo 12, dice la palabra de Dios: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación, al final del versículo. Entonces, este mandamiento implica, hermanos, administrar responsablemente la vida espiritual recibida por gracia, porque, hermano, todo es por gracia. Todo es por gracia. Escucha, esto es importante. La mayordomía cristiana comienza con el cuidado de uno mismo. La mayordomía cristiana comienza con el cuidado de uno mismo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, hablando, ¿verdad?, de la falsa enseñanza y poder Timoteo correr el peligro de apartarse de la fe. Y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Y, hermano, es una responsabilidad. Nadie va a poder cuidar su vida espiritual. Yo no lo puedo hacer por usted. Los padres no pueden hacerlo por los hijos no lo pueden hacer por los padres. Cada uno es responsable de cuidar su vida espiritual como prioridad, hermanos, porque de ahí depende nuestro cristianismo. La Biblia enseña que la vida espiritual es un regalo de Dios, hermanos, pero también una responsabilidad que usted y yo tenemos y que Dios nos ha dado, hermanos. Es un regalo de Dios. Jesucristo, durante su ministerio terrenal, en Juan 10:10, dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero para poder vivir la vida, hermanos, en abundancia, se requiere que seamos buenos mayordomos de nuestra vida espiritual. Y esa responsabilidad de cada uno de nosotros, a tal punto, hermanos, que podamos gozar, disfrutar el cristianismo. Es lo que Dios quiere, hermanos. Y el cristianismo es una bendición, amén. En esta vida abundante debe ser cuidada, alimentada y desarrollada. Y es nuestra responsabilidad. El descuido, escuche, el descuido de la vida espiritual conduce progresivamente al enfriamiento. De repente ya andamos medios fríos. Conduce, hermanos, a la debilidad en la vida espiritual. Y finalmente a la pérdida de sensibilidad espiritual, hermanos.
Y eso es peligroso. Por eso, si vamos a hablar de mayordomía cristiana, yo creo que lo primero que tenemos que empezar a hablar es, hermanos, de cuidar nuestra vida espiritual. Ser buenos administradores con nuestra vida espiritual. La vida espiritual debe ser una vida dinámica. No se trata solo de conocimiento bíblico, hermanos, aunque debemos tener conocimiento bíblico, sino de comunión, obediencia y llenura del Espíritu Santo. El creyente es llamado a vivir una vida espiritual activa, guiada por el Espíritu Santo. Pablo escribe a la iglesia de los Gálatas y le dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es una vida activa, hermanos, las cosas de Dios. Cuando el creyente no administra correctamente su relación con Dios, toda su vida se ve afectada. Se lo repito, cuando el creyente no administra correctamente su relación con Dios, toda su vida se ve afectada. Mira, hermano, yo he conocido personas muy ocupadas. Recuerdo cuando viví en el estado de Illinois. Conocí dos doctores, uno era doctor general, otro era un doctor que eran miembros de la iglesia americana. Y esos hermanos, siendo doctores, eran bien fieles, constantes, servían. Cuando había actividades, ahí estaban, llegaban los hermanos. Y ocupados, muy ocupados. Entonces no hay, es que yo no tengo tiempo, o sea, tiempo sí hay, hermano, pero tiene que ver con nuestra mayordomía, nuestra administración de nuestra vida espiritual. Entonces, una iglesia espiritualmente sana está compuesta por creyentes que valoran, que cuidan y desarrollan una vida espiritual con responsabilidad y reverencia. Y hermanos, cuán importante es que nosotros entendamos que si vamos a empezar, ¿verdad?, a ser buenos mayordomos, tenemos que empezar con nuestra vida espiritual. Eso es fundamental. De manera, quisiera hacer unas preguntas. ¿Qué lugar ocupa actualmente su vida espiritual y sus prioridades? Cuando hablo de la vida espiritual, y vamos a hablar de otras áreas, pero ¿qué lugar ocupa en prioridades la vida espiritual? ¿Las cosas de Dios son importantes para usted como cristiano? ¿Ocupan un lugar preeminente? Porque el principio que Cristo estableció debe ser el primer lugar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo que Cristo, hermano, nos enseña y Cristo estableció. Buscar primeramente que todo el reino de Dios. Porque lo demás, hermanos, lo demás caerá en su lugar y el Señor nos ayudará. No, es que yo no tengo tiempo para las cosas de Dios. Dice mucho de mi vida espiritual. ¿Qué lugar ocupa actualmente su vida espiritual en sus prioridades? ¿Qué señales de descuido espiritual puede identificar en su vida? En primer lugar, hermano, quiero que veamos, número 1, la relación personal con Dios. La relación personal con Dios. La relación personal con Dios es el corazón de la vida espiritual. Es el corazón, hermanos, es la esencia. Ninguna otra área de la vida puede ser correctamente administrada si la comunión con Dios es descuidada. Desde el Antiguo Testamento, Dios se reveló, hermanos, como un Dios relacional. Un Dios que tenía relación con su creación. No solo da mandamientos, sino que invita, hermanos, Dios a su pueblo a caminar con Él. En Levítico 26:12 dice este pasaje: y andaré entre vosotros, hablándole a su pueblo, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Una relación, una comunión con Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, si hemos de ser buenos mayordomos de nuestra vida espiritual, necesitamos, hermanos, alimentar, tener una relación personal con Dios. Este versículo revela, Levítico que acabamos de leer, revela que la relación con Dios implica cercanía, implica comunión, implica pertenencia. El creyente es llamado a vivir conscientemente en la presencia de Dios. Dice Dios: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Oh, hermanos, qué bendición, qué privilegio nos ha dado Dios, nosotros ser sus hijos.
de Él ser nuestro Padre, el tener relación, comunión con Él, hermanos. Pero es nuestra responsabilidad. Si hemos de ser buenos administradores de nuestra vida espiritual, es nuestra responsabilidad alimentar una buena relación con Dios. Es lo que la Biblia nos enseña. Es nuestra responsabilidad de cultivar la comunión. La Biblia enseña que Dios inicia, hermanos, esa comunión. El creyente es responsable de cuidarla. Santiago 4:8 dice la palabra de Dios: acercaos a Dios. El Señor nos invita a acercaos a Dios. Venir a mí. Jesús dice a las multitudes: venir a mí. Cuando Dios llamó a los 12 para después los comisionó, hermanos, pero dice, y llamó a los que Él quiso. ¿Para qué? Para que estuvieran con Él, dice la palabra de Dios. Comunión, relación. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La comunión con Dios no es automática. Requiere, hermanos, tiene que ser intencional de nuestra parte. Requiere tiempo, requiere obediencia. El creyente debe administrar su relación con Dios de manera consciente y diligente. Jesús mismo, hermanos, Jesús mismo modeló esta mayordomía al apartarse para buscar comunión con el Padre. Dentro de los 3 años aproximadamente de ministerio terrenal en esta tierra, Él nos da el ejemplo, hermanos. Dice en Marcos 1:35, después de un día, hermanos, ocupado predicando a las multitudes, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, ¿qué dice, hermanos? Salió y se fue a un lugar desierto. Y ahí, ¿qué hacía Jesús? Tenía comunión con el Padre, tenía tiempo, relación con el Padre. Si Él, hermanos, siendo Dios hecho carne, tenía esa necesidad en su humanidad, ¿cuánto nosotros que somos criaturas caídas, hermanos? Qué bonito se siente, hermano, cuando usted se levanta en la mañana y sí quiere café, ¿verdad? Porque aquí hay hermanos que sin el café no podemos vivir. Pero se sienta usted, ya sea en la mesa o en el sofá, cierra sus ojos y empieza a hablar con Dios. Señor, gracias. Oh, hermano, qué paz, qué gozo se siente en el corazón. ¿Ha experimentado eso usted? Oh, pasar un tiempo con nuestro Dios. Cuídame, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice la iglesia. Y empieza uno a hablar con Dios. Hermano, eso es comunión, relación con Dios. Necesitamos y hemos de ser buenos administradores. Si el Hijo de Dios priorizó la comunión con el Padre, ¿cuánto más, hermano, nosotros como sus hijos? La relación con Dios y la obediencia van de la mano. La Biblia establece una relación directa entre comunión y obediencia, hermanos. Juan 14:21 dice la palabra de Dios: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene una relación con Dios y obediencia, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. La obediencia, hermanos, no es legalismo, sino evidencia de una relación divina. Cuando el creyente descuida la obediencia, su comunión con Dios se debilita, afecta toda su vida espiritual, hermanos. Nosotros no obedecemos a Dios. Y el apóstol Juan refuerza esta gran verdad, hermanos, en Primero de Juan 2, versículo 3 dice: en esto sabemos nosotros, dice el apóstol Juan, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Y de qué manera? Dice el apóstol Juan: si guardamos sus mandamientos. Pero para guardar sus mandamientos se requiere una relación, comunión con Dios. Primera cosa, hermanos, para poder no descuidar nuestra vida espiritual. Pero en segundo lugar, número 2, se requiere la oración. La oración. La oración es uno de los pilares fundamentales de la vida espiritual. La Biblia presenta la oración no como una actividad ocasional, sino como una práctica constante que sostiene la relación del creyente con Dios. O sea, la oración, la Biblia la presenta como algo parte de la vida del Hijo de Dios, del cristiano. En la Escritura vemos la exhortación, hermanos, a los creyentes, a los cristianos,
a perseverar en la oración. Colosenses 4, versículo 2 dice la palabra de Dios: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración requiere disciplina, hermanos. La oración requiere constancia y la oración demanda acción de gracias. Cuando estas tres cosas, hermanos, disciplina, constancia y acción de gracias, créalo que usted y yo, si nos esforzamos, seremos personas de oración. Y sabe una cosa, hermano, no hay mayor bendición que el saber que alguien ora por mí. No hay mayor bendición el ser una persona de oración, hermanos. Perseverad en la oración. La oración es fundamental, hermanos, para tener una vida espiritual saludable. Y si hemos de ser buenos mayordomos en la vida espiritual, hermano, comunión con Dios en primer lugar. Segundo lugar, la oración. Jesucristo mismo enseñó sobre la importancia de la oración. Y son pasajes que usted y yo conocemos de memoria, hermanos, pero muchas veces estamos tan familiarizados que ya lo sé de memoria, que pienso que ya yo lo hago, pero no lo hago. ¿Sí o no? Lucas 18:1, que dice la palabra de Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Escuche esa palabra, necesidad. ¿De orar cuándo? Siempre. Y no desmayar. De los labios de nuestro Señor Jesucristo salieron estas palabras sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y sabe una cosa, hermanos, Jesús es nuestro modelo de oración en todas las áreas, hermanos, pero hablando de la oración, la Biblia muestra a Jesús vivió una vida de oración constante y profunda. Cuando él empieza su ministerio terrenal, hermanos, después de que fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto. 40 días estuvo allí en el desierto ayunando y precisamente, hermanos, orando al Padre. Iba a empezar su ministerio y luego regresa, hermanos, y empieza su ministerio terrenal. Y vemos la vida constante de oración de nuestro Señor Jesucristo. Orando antes de ser entregado en Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí. Aún antes de morir: Padre, perdónalos, porque no saben la vida constante de oración de Jesús. Le dice a Pedro: Pedro, yo he rogado por ti, yo oro por ti, Pedro, para que tu fe no te falte. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El servicio eficaz nace de una vida de oración bien administrada. Hermano, y tenemos que reconocer, nosotros no oramos como debemos orar. Porque si oráramos como debemos orar, nuestra vida fuera diferente. Como pastor yo fuera diferente. Como cristianos fuéramos diferentes. Necesitamos pedirle a Dios que nos perdone y empezar a cultivar una vida de oración. Amén. Alguien dijo: predicadores que fueron usados en el pasado pasaban 3, 4 horas todos los días orando y Dios los usaba. Que Dios los perdone. Alguien dijo: si hemos de predicar bien, hemos de orar mucho antes de predicar. Necesitamos orar. Como pastor, yo necesito orar para que el mensaje pueda llegar al corazón y sea Dios el que hable y no sea yo, y pueda haber, hermanos, efecto en el corazón de la congregación. Jesús también enseñó a sus discípulos y estableció la manera de orar. En Mateo, en el Sermón del Monte: vosotros pues, en Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí está, hermanos, la oración modelo. No es que tenemos que repetir esa oración cada vez que oramos, no, es un modelo de oración nada más. Es como orar, hermanos. Ahí está Jesús enseñándonos a sus discípulos y también a nosotros. La oración con responsabilidad espiritual. La Biblia enseña que la oración es una responsabilidad, no una opción. El apóstol Pablo exhorta, hermanos, a la iglesia, a los tesalonicenses, un versículo bien pequeñito y bien conocido: orar sin parar.
constantemente. Es una responsabilidad, hermanos, espiritual. Orar sin cesar. La falta de oración debilita la vida espiritual y expone al creyente a muchas tentaciones. Número uno, hermanos, primera, si hemos de hablar de mayordomía bíblica y hablando, ¿verdad? Con lo que tenemos que empezar es con nuestra vida espiritual. Número uno, una buena relación, comunión con Dios. Número dos, hermanos, tenemos que orar. La oración es fundamental para tener una vida espiritual disciplinada. Número tres, en tercer lugar, la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios. La escritura, la Biblia, la palabra de Dios no es solo un libro de consulta ocasional, no es el alimento diario, la guía permanente y la autoridad suprema para la fe y la conducta cristiana. Amén. La Biblia afirma claramente, hermanos, su origen divino y autoridad absoluta. La palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16 dice, Dios de su palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios, hermanos, es fundamental. Si hemos de tener una vida espiritual disciplinada y hemos de ser buenos mayordomos de nuestra vida espiritual, hermano, fundamental la palabra de Dios. La Biblia afirma claramente, ¿verdad?, la necesidad de ella en nuestras vidas. Toda la escritura. Este versículo establece que la palabra de Dios tiene propósito formativo integral, porque el versículo que sigue, ¿verdad?, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo el hombre puede estar preparado para vivir una vida en esta tierra que agrade a Dios y hacer lo correcto? La palabra de Dios, la palabra de Dios, sin la palabra de Dios. Aún con la palabra de Dios muchas veces cometemos muchos errores, hermanos, ¿sí o no? Ahora, ¿cuánto más si no tenemos la palabra de Dios? ¿Cuán importante, hermanos, es? Mire, y a veces vamos a leer la Biblia en todo el año. Hermano, lo importante es leerla, que sea una porción pequeña, todos los días meditarla, y hermanos, y decir, Señor, ayúdame a aplicarla. Y todos los días, los años que Dios nos dé de vida, y si usted la lee de un año toda, qué bendición, hermanos, no hay problema. Pero el punto es que la palabra de Dios tiene que ser algo que debe estar en nuestros corazones todos los días. La palabra de Dios lo presenta como un alimento espiritual. Nosotros comemos 3 veces al día. Estamos acostumbrados, bueno, la mayoría, ¿verdad? No sé si todos, 3 veces al día. Y si por una razón pasa 1 o 2 comidas, siente que se anda muriendo. Pero nada más siente, pero no se va a morir. No nos vamos a morir. ¿Qué tan sensibles somos al alimento físico, hermanos? Pero pasa una semana sin leer la Biblia, parece que no pasa nada. Por eso cuando oremos, Señor, dame hambre por tu palabra. Dame hambre por tu palabra. Escucha, hermano, cada vez que se sienta usted y yo a comer, preguntémonos, ¿ya comí la palabra de Dios? ¿Ya leí la palabra de Dios? Que eso lo podamos guardar aquí. ¿Ya comí? ¿Ya leí la palabra de Dios? Jesús dijo en Mateo 4:4, cuando Satanás le puso la tentación, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Se da cuenta, hermanos? La palabra de Dios, alimento espiritual. El apóstol Pedro pone la ilustración de un niño recién nacido que no puede él comer por sí mismo, y cuando él tiene hambre, él llora, y el llorido indica a la madre que necesita comer. Y dice el apóstol Pedro que así debemos desear la palabra de Dios. 1 Pedro 2:2 dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Hoy cuando el niño está llorando y llora, le dan su mamila, ese niño se calla. Así Pedro, hermano, nos anima que debemos desear la palabra de Dios. La vida espiritual no puede desarrollarse sin una exposición constante y reverente de la palabra de Dios. Hermano, no se canse. Mire, yo sé que hoy en día queremos acortar los servicios. Ya estamos acostumbrados que a las 12 ya hay que ponerse los zapatos porque ya va a ser hora de irnos a comer. Esta vez no se los ponga.
Los mensajes se están acortando. No. Dele gracias a Dios, hermanos. Sería bien cómodo para mí un devocional 15 minutos. A las 11:45 nos vamos al lonche. Pero eso no va a ser saludable para nosotros. No se canse. A veces uno dice, ya cuando se hace más viejo, como que se hace más largo el sermón, no sé. Pero no se canse, hermanos. Dele gracias a Dios. Amén. Dele gracias a Dios. No solo de pan vivirá el hombre. La responsabilidad de escudriñar la palabra de Dios. La Escritura enseña que el creyente es responsable de estudiar diligentemente la palabra de Dios. Gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por la clase de los niños, gracias a Dios porque tenemos reunión de jóvenes, damos una predicación, pero hermano, eso no es suficiente, nunca será suficiente si no alimentamos nosotros mismos con la palabra de Dios. Un sermón de 40 minutos en la mañana, otro de 40 minutos en la tarde, otro de 40 minutos el miércoles y luego toda la semana sin nada, hermanos, no es suficiente. Necesitamos la palabra de Dios para tener una vida espiritual, hermanos, saludable. Dice en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Escudriñar. La palabra escudriñar es como un buscador de tesoros que anda diligentemente, cuidadosamente, hermanos, buscando acá y allá para encontrar. Y así, hermano, así deberíamos de ir a la palabra. Es como un tesoro. Es más, la Biblia es llamada el tesoro eterno. Una fuente de sabiduría, hermanos, que encontramos en la palabra. El salmista decía, deseables son más que el oro y mucho más que el oro afinado. Salmo 19. Escudriñar las Escrituras. Escudriñar. El término escudriñar implica un estudio cuidadoso, profundo y constante. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo, hermanos, en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, yo no puedo leer un pasaje y llegar a una conclusión sin antes estudiarlo y analizarlo. Necesitamos estudiarlo para estar seguros de lo que... ¿Sí me entiende? Yo no puedo porque alguien dijo allá en internet, dijo algo, creer lo que él dijo. Yo primero lo voy a checar, analizar, estudiar, porque hermanos, podemos decir muchas cosas, pero es lo que Dios dijo. Y Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, y no es responsabilidad del pastor, es responsabilidad de usted también como miembro, el conocer la palabra de Dios y el usar bien la palabra de Dios. Amén. Un mayordomo fiel de la palabra de Dios se evidencia en la obediencia práctica. Jesús declaró, el que oye estas palabras y las hace, en Mateo, terminando el sermón del monte, hermanos, cualquiera que me oye esas palabras y las hace, le compraré a un hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. Oye y la hace. Ahí está, hermanos. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Una vida espiritual débil suele ser el resultado de una escritura descuidada. Y hermano, no se conforme como iglesia, ¿verdad? ¿Sabe? Una preocupación como pastor, y no es ahora, siempre, desde que el Señor me llamó, ¿verdad?, a pastorear, una preocupación siempre ha sido que cada vez que uno se para atrás del púlpito, alimente la congregación y sea de edificación. No es nomás de pararse por pararse, hermanos. Yo siempre tengo esa preocupación. Que Dios, ¿verdad?, me ayude. No es fácil. Termina el domingo y luego hay que orar y el miércoles hay que preparar y luego el domingo, hermanos, y eso es constantemente. No hay descanso. No hay descanso. Pero gracias a Dios, porque Dios es bueno. Amén. Y eso debería ser su preocupación de usted, hermanos. Orar, conocer más. Cuando el creyente, el cristiano, honra la palabra de Dios, su fe se fortalece, su discernimiento, hermanos, se afina y su vida espiritual florece cuando honra la palabra de Dios. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios? Si hemos de ser buenos administradores de nuestra vida espiritual,
¿Cuál es nuestra actitud de la palabra de Dios? Oh, yo amo la palabra de Dios. La palabra de Dios ocupa un lugar importante en mi vida. O termina el domingo, deja la Biblia en el carro y ya hasta el domingo la agarra otra vez. O la deja por allá, hermano, o la deja aquí en la iglesia. No, uno aprende a amar su palabra, uno aprende a amar la Biblia. O sea, el pastor, yo tengo muchas. Qué bueno, pero uno aprende a usar una y la ama. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a amar la palabra de Dios, a leerla, a estudiarla. Número cuatro, hermanos, la santidad y la vida consagrada tiene que ver con mayordomía espiritual, hermanos, nuestra vida espiritual. Santidad y vida consagrada. La santidad es un aspecto esencial de la vida cristiana y una expresión directa de una mayordomía espiritual fiel. La Biblia, hermanos, enseña que la santidad no es una opción, sino la santidad es un llamado universal para todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo. La Escritura declara, hermanos, el llamado divino a la santidad. Primera de Pedro 1:16 dice la palabra de Dios: sed santos porque yo soy santo, dice el apóstol Pedro. Este mandato revela que la santidad, hermanos, tiene su origen en el carácter mismo de Dios. Hermano, a veces queremos hacer un Dios a nuestra manera. No, Dios entiende, Dios no dice nada. Hermano, le recuerdo que Isaías dice que vuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni vuestros caminos los caminos de Dios. Sed santo porque yo soy santo. Si hemos de ser buenos mayordomos de nuestra vida espiritual, necesitamos, hermanos, desarrollar una vida de santidad y consagrada a Dios. La santidad, por tanto, no es solo una conducta externa, sino una vida apartada para Dios en pensamiento, palabra y acción. Pensamiento, palabra y acción. Romanos dice 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a la corriente de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué vamos a usar para transformar y renovar nuestro entendimiento? La palabra de Dios, hermanos. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El viernes que tuvimos la reunión de jóvenes, hablamos de este versículo. Yo le decía a los jóvenes cómo tomar buenas decisiones. Número 1, vivir en santidad. Número 2, aquí es los jóvenes que estuvieron aquí, un grupo de jóvenes. ¿Te acuerdas? No ignorar la inconsciencia, porque la conciencia es el discernimiento del bien y del mal. Número 3, no te acuerdas, nuestro carácter, si tenemos un mal carácter, nos va a llevar a tomar malas decisiones. Número 3, pedir consejo. Pedir consejo, y el mejor consejo está en la palabra de Dios. Pedir consejo a los padres, pedir consejo al pastor, le va a dar un buen consejo. Primero, la palabra de Dios, y tomaremos buenas decisiones. Tiene que ver con santidad, hermanos. La Biblia nos enseña que Dios nos llama con un propósito santo. Primera Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. La santificación, hermanos, involucra o implica también, hermanos, nuestro cuerpo, nuestra vida. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y que no sois vuestro? Involucra el cuerpo, hermanos. ¿Sabe que el cuerpo, nuestro cuerpo, hermanos, es el templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene a morar en el corazón de nosotros como creyentes ahora en estos días. Y tiene que ver con el cuerpo. ¿Qué voy a hacer con mi vida, con mi cuerpo, lo que yo quiera? No, si eres cristiano, no. Y aunque no sea cristiano, no lo debe de hacer, pero como cristianos debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra vida. Administrar bien la vida espiritual implica honrar a Dios con el cuerpo. La santidad no es legalismo, hermanos, porque muchas veces nos tildan de legalistas, sino una respuesta de amor, gratitud y sacrificio a Dios. No es legalismo. No, es que aquí en la iglesia son bien estrictos. Hermanos, no somos lo que deberíamos de ser, ¿verdad? ¿Sí o no? Deberíamos ser mejores.
Dice en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Escucha, hermano, pregunta, ¿cuál es el precio que se ha pagado por nuestra salvación? ¿Acaso ese precio fue un precio barato? ¿Acaso, hermanos, entonces no demanda que nosotros estemos dispuestos a vivir una vida que agrade a Dios? Claro que sí, hermanos, porque habéis sido comprados por precio. Y luego dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu. Tiene que ver con una relación, una vida que agrade a Dios, hermanos. Lo más que podamos en santidad, de los cuales es de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Y el número que sigue, número 5, el descuido espiritual y sus consecuencias. El descuido, con eso terminamos. El descuido espiritual y sus consecuencias. El descuido de la vida espiritual no produce consecuencias serias y progresivas en la vida de cada persona. Una vida de oración debilitada serían consecuencias de un menor interés por la palabra de Dios, una disminución del compromiso con la santidad. Y la Escritura exhorta, hermanos, a permanecer atentos y vigilantes. Dice en Hebreos, el escritor a los Hebreos dice, capítulo 2, versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sea que en vez de ir avanzando retrocedamos, hermanos. Si las cosas hechas por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos? Dice el escritor a los Hebreos, si descuidamos una salvación tan grande, no pierde la salvación, pero las consecuencias del descuido, hermanos, si en verdad fue salvo. Y es lo que Dios nos quiere evitar. El descuido espiritual y sus consecuencias. No sea que nos deslicemos. Un proceso lento, pero en vez de hacia adelante, hacia atrás. ¿Cuál es la consecuencia del descuido espiritual? Déjenme mencionar algunas. El endurecimiento de corazón, hermanos. El corazón empieza a endurecerse. Ya la predicación no le llega. Cuestiona la predicación. Ya no la disfruta. Dice el escritor a los Hebreos, Hebreos 3:13, antes exhortados los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Que Dios nos cuide, hermano, nuestro corazón, y que no lleguemos a caer, que nuestro corazón empiece a endurecerse. Dios nos libre de llegar a esa condición. Pero si no cuidamos nuestra vida espiritual, puede pasar, hermanos. Pérdida del fervor espiritual. Otra consecuencia, hermanos, de no tener una buena mayordomía espiritual. Pérdida del fervor espiritual. Apocalipsis capítulo 2, Cristo exhorta a la iglesia, reprende a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, si sigues haciendo las cosas, pero no lo haces con ese fervor, con ese amor que antes lo hacías. Hermano, nunca pierda su fervor en las cosas de Dios. Si va a cantar, cantemos con fervor, con ánimo. Si va a servir, sirva con gozo, con amor. Cualquier cosa que hagamos, hermano, que no perdamos el fervor en las cosas de Dios. Ay, tengo que ir porque el pastor dice, no, yo no digo. Amén. No perdamos el fervor. Ay, tengo que venir el domingo a predicar porque yo soy el pastor. Imagínese, hermano. No, es una bendición porque Dios nos da el privilegio. La pérdida de fervor. El creyente puede continuar con prácticas externas, pero sin una vida espiritual vibrante. Si perdemos el fervor, la pasión, la entrega, hermanos, también se va a ir el gozo. Ya no va a haber gozo. Endurecimiento de corazón, pérdida de fervor, descuido de la vida espiritual, debilidad frente a las tentaciones. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando la oración y la vigilancia espiritual son descuidadas, la carne se fortalece, hermanos, y somos presa fácil de las tentaciones. Cuidado, hermanos. Y otra cosa, afectación del testimonio. Jesús dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Afectación del testimonio.
Pero mi hermano, escuche todos, sin excepción de nadie, todos somos cartas abiertas. A veces uno pasa por situaciones difíciles en nuestra vida y uno quiere estar alegre, pero está pasando por situación difícil. Y es difícil a veces no mostrarlo. Y luego viene el hermano y dice, pastor, está desanimado, está enojado. No, está pasando por algo. ¿Sí o no, hermanos? Pérdida de testimonio, afectación del testimonio, cuando descuidamos la vida espiritual. Pero mira, hermano, aún cuando nosotros no descuidamos la vida espiritual, podemos pasar por situaciones difíciles y podemos seguir animados sirviendo a Dios. Lo vemos en la vida de muchos en la Biblia. Aún con el corazón quebrantado, pero sirviendo a Dios. Cansado, pero sirviendo a Dios. Enfermo, pero sirviendo a Dios. Pero todo tiene que ver con una buena mayordomía de nuestra vida espiritual. Así al hombre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a concluir, hermanos. Vamos a terminar. La prioridad espiritual es número 1 en la mayordomía cristiana, hermanos. La vida espiritual debe ocupar el primer lugar en la vida del creyente. Es un principio que Dios estableció. Y terminamos con el versículo que comenzamos, Mateo 6:33. ¿Listos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y aquí todas las cosas vendrán por añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Si hemos de ser buenos mayordomos, tenemos que comenzar con nuestra vida espiritual, hermanos. Una mayordomía espiritual correcta comienza cuando Dios y su reino ocupan el centro de la vida. Todo lo demás debe organizarse alrededor de esta prioridad. Pastor, ¿pero qué pasa? Entonces yo no voy a tener para otras cosas. Hermano, hay tiempo para todo. Pero lo primero tiene que ser Dios y su reino. Va a haber tiempo para que se vaya de vacaciones, amén. Hay tiempo para que vaya a hacer deporte, pero siempre y cuando no interrumpa su responsabilidad con Dios primeramente. Para todo hay tiempo, hermanos. Para todo hay tiempo. Porque Dios es bueno. Que nuestra oración sea esta tarde o mañana: Señor, ayúdame a ser un buen administrador de mi vida espiritual. Y si en algo, hermanos, hemos fallado, porque seguramente que hemos fallado en algo, que pedamos a Dios perdón y empezar una buena comunión con Dios, una vida de oración más consistente, lectura de la palabra de Dios, una vida en santidad, lo más que podamos, apartarnos de lo que no nos beneficia y hacer lo que a Dios le agrada. Que Dios nos ayude.